Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, si bien en medicina es muy importante, a veces no entendemos su utilidad y sobre todo la gran importancia que tiene para prevenir muchas enfermedades no transmisibles, como lo pueden ser aquellas relacionadas a los factores metabólicos o cardiovasculares, por ejemplo la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes y el control de las mismas. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, muchas de las guías actualizadas recomiendan medidas antropométricas y sobre todo la actividad física para la reducción de estas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y vamos a comenzar. Lo primero que hay que entender es, bueno, ¿qué son las medidas antropométricas? De forma general, le vamos a conocer como mediciones no invasivas, es decir, van a ser eh, vaya de redundancia, mediciones, vamos a medir partes del cuerpo y no vamos a invadir el organismo, es decir, no metemos ningún tipo de aguja, ningún tipo de tubo, ningún tipo de sonda, ni nada por el estilo, únicamente es todo por el exterior, apoyándonos de los planos corporales del individuo, ¿no? ¿Para qué nos ayudan de forma general? Nos ayudan para la valoración nutricional de un paciente, es decir, si tiene mucha circunferencia de cadera, por ejemplo, pues bueno, es probable que tenga mucha acumulación de tejido adiposo y por lo tanto sea un factor de riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? También nos sirve para medir el crecimiento y desarrollo. En un niño es muy importante observar que vaya de acuerdo a los percentiles y de acuerdo a el crecimiento que debe tener, ¿no? El crecimiento esperado, si está en un hipocrecimiento o en un hipercrecimiento, ¿no? Valorar esa parte de la persona. Y sobre todo para observar un patrón armónico, porque en muchas ocasiones por alguna malformación puede que un lado del cuerpo esté más grande que otro, que de forma natural pues eso pasa, pero que no sea tan evidente ni que sea un problema que conlleve a mayores manifestaciones. Por ejemplo, que una pierna sea muy larga con respecto a la otra, pues bueno, quiere decir que esta, por ejemplo, no se está desarrollando como debe de ser y que por ahí puede haber algún factor que se está llevando todos los nutrientes, ¿no? Pero bueno, esto ya es tema de otro video y tema de, pues, de otro tema, ¿no? Es gold standard para el seguimiento de muchas enfermedades, el seguimiento de muchas condiciones y no únicamente patológicas, sino también muchas condiciones de atletas, ¿ok? Por ejemplo, para quienes hagan algún tipo de ejercicio que necesite la subida de masa muscular o que necesite ciertos parámetros específicos, ¿no? Pues bueno, las medidas antropométricas les ayudan muchísimo a ver cuánto les falta o en qué rango están, ¿no? Principalmente. ¿Cuáles son las mediciones principales que se usan en las medidas antropométricas? Bueno, primero que nada es la altura, ¿ok? La altura y el peso son las principales que vamos a ver siempre, porque con estas podemos sacar otras medidas como lo puede ser el índice de masa corporal o la superficie corporal, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en niños, que es muy utilizada la superficie corporal, la sacamos o la obtenemos gracias a la altura y el peso. Circunferencias, principalmente las circunferencias de lo que es el pecho, circunferencias de la parte de la cintura y de la cadera, ¿ok? Como se ve en esta imagen. Índice de masa corporal, que bueno, como tal es una medición que se obtiene de otras, en este caso del peso y de la altura, ¿ok? Y pues bueno, entre otras mediciones que vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son las medidas generales que necesitamos tener para la antropometría? O sea, ¿qué debemos buscar para que la antropometría sea correcta? Primero vamos a ver que existen o se pueden subdividir en dos clases, los requisitos generales y los requisitos personales, ¿ok? Para los generales vamos a hablar de la zona del consultorio, por ejemplo, en donde tenemos que tomarla. Y para los personales son las medidas o las condiciones en que debe de llegar el paciente para que le tomemos la antropometría de forma correcta. En cuanto a los requisitos generales, es decir, del lugar, pues primero tiene que haber un lugar adecuado y consentimiento previo. O sea, si no hay lugar ni consentimiento, pues bueno, no se puede realizar ningún tipo de antropometría. Un examen físico previo también es muy importante, sobre todo para detectar que no existe algún problema a nivel de las extremidades, por ejemplo, que esto nos pueda llevar a un desbalance en el peso, en las mediciones, etcétera. Algún factor de riesgo muy exacerbado en cuanto a lo que es cardiovascular, por ejemplo, que ni siquiera pueda pararse para hacer una medición en bipedestación, o sea, parado o cualquier otro agente físico que nos lo impida, como lo puede ser, no sé, que esté intubado el paciente o cualquier otra condición física que pues, nos lo impida, ¿no? Entonces, un examen físico previo
Se recomienda que lleguen a ayuno, que esta espera que tenga en el consultorio no sea tan elevada, ni tampoco tardemos tanto haciendo la antropometría, y que sobre todo el paciente esté cómodo, ¿ok? Un ambiente adecuado, con luz correcta, en donde se le indique los cambios de posición que va a tener, cómo debe de hacerlo, y hay que indicar de forma correcta los requisitos personales que el paciente va a tener. ¿Y cuáles son estos? Bueno, de preferencia un ayuno de 8 horas, pero esto tiene un asterisco porque no aplica a todos los pacientes, ¿ok? Recordemos que hay muchas enfermedades que no permiten un ayuno o que no están tan adecuados para este fenómeno. Hay que usar ropa ligera, ¿ok? Para que no afecte a la medición. Movimientos controlados, igual. Accesorios permitidos, o sea, que sean, por ejemplo, mucho quitarse de preferencia todos los accesorios. Obviamente los que no pueden quitarse, pues no se los quita, pero que no sean muy pesados. Zapatos o calcetines, igual esto depende mucho del lugar en el que estemos. Por ejemplo, los zapatos, pues si son pesados, y los calcetines, hay muchas básculas de bioimpedancia, que ahorita vamos a hablar de ellas, que necesitan tener contacto directo con la piel, entonces no pueden usarlo. Entonces, de forma general, tenemos que los requisitos personales, o sea, del paciente, es que lleguen a ayuno, con ropa ligera, movimientos controlados, o que se le explique los movimientos que debe de hacer, que tenga accesorios adecuados y permitidos, y que los zapatos y calcetines estén como en este ámbito, ¿no? De manera principal. Ahora, ¿cuáles son otras medidas generales para la antropometría? Bueno, profesionales, instrumentales y anatómicos. En cuanto a los profesionales, primero que nada es hacia nosotros, como el personal que va a tomar las medidas, ¿ok? Esto, pues bueno, tenemos que tener conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Debemos de saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿ok? Además, debemos de establecer un respeto y una igualdad, o sea, no ver al paciente en el sentido de que como tiene que quitarse a veces muchas prendas, pues no exigirle de una manera déspota de nada, sino siempre manteniendo el respeto y con el consentimiento previo del mismo. Los instrumentos, o sea, los requisitos instrumentales que debemos de tener es de preferencia que las mediciones que utilicemos sean del lado derecho del cuerpo. Un lápiz demográfico, el lápiz demográfico básicamente es como un lápiz normalito que sirve para rayar piel, ¿ok? Este rayamiento, entre comillas, de piel, lo que hace es que tengamos un patrón de crecimiento mucho más, bueno, un patrón de referencia mucho más adecuado para medir el crecimiento, ¿ok? La secuencia cefalocaudal, aunque bueno, esto depende en muchos casos de lo que queramos medir, o sea, si únicamente tenemos ciertas mediciones muy específicas, pues bueno, no vamos a hacer todas, ¿no? Sino solo únicamente a lo que necesitemos. Y mediciones homogéneas, o sea, si ya tengo la misma parte del lado derecho, pues bueno, no voy a inventarme medidas para el otro lado, o no voy a sacarme de la manga medidas que no me aportan nada, sino las medidas que científicamente están comprobadas por ejemplo, de la cintura, de la cadera, para el factor de riesgo metabólico, cardiovascular, el crecimiento del perímetro cefálico, por ejemplo, demás, ¿no? O de los bracitos en el caso de los niños para evaluar desnutrición. Y requisitos anatómicos, bueno, ¿cómo debe de estar la persona para la medición? De preferencia en bipedestación, ¿ok? Es decir, debe de estar parado de manos en posición anatómica, casi, con las palmas hacia enfrente, con la cabeza pegada hacia lo que es la báscula, en un ángulo adecuado. Y debe de estar cómodo, ¿ok? No debe de sentirse presionado ni mal. De ahí el punto que mencionábamos con el respeto. Aunque obviamente esto depende de la edad, ¿no? O sea, en pacientes muy pequeñitos, o sea, niños muy pequeñitos, pues obviamente esto no aplica. Y en personas mayores que tengan muchas comorbilidades tampoco aplica. Entonces hay que irnos adaptando a cada situación y a cada persona para que tengamos una mejor calidad en la medición y en la antropometría. Ahora vamos a hablar de unos conceptos así de forma general de lo que es la antropometría, y primero vamos a hablar sobre el peso corporal, que el peso corporal no es más que la masa que tenga la persona en kilogramos, y la medición, pues bueno, en los menores de 2 años va a ser con una báscula especial, estas básculas pediátricas específicas, y los mayores de 2 años ya puede ser con una báscula normal, así como este pequeño esquemita que está aquí, en donde ellos ya pueden quedarse en bipedestación, entonces ya sería mucho más fácil una medición en una báscula, ¿ok? La longitud, bueno, en los lactantes va a ser principalmente de 0 a 2 años con la sumatoria de todos, ¿no? O sea, el largo que tenga nuestro paciente. Y un infantómetro sería
como esta basculita que está aquí, que nos sirve para la medición del niño. La talla como tal, o sea, en los adultos, es en bipedestación, aunque también aplica en niños, ¿ok? En niños, como les mencionaba, mayores de 2 años que ya puedan quedarse de pie y que ya cooperen de cierta forma para que nosotros podamos tomar una medida adecuada, pues bueno, va a ser de preferencia lo que es la talla. La altura de rodilla, es decir, cuánto mide la rodilla hacia abajo, es también una medida adecuada para valorar el crecimiento y el patrón armónico. El antebrazo, la media brazada, las circunferencias y todo lo que tiene que ver es importante para los pacientes, ¿ok? En cuanto a circunferencias, lo principal es que midamos el brazo. Por ejemplo, en niños es muy importante para el patrón de desnutrición. La cadera y la cintura son muy importantes para la parte del patrón de un factor de riesgo metabólico y cardiovascular. La pantorrilla también es una parte muy importante, por ejemplo, si existe algún tipo de edematización. Y la circunferencia cefálica, que es muy importante en niños, nos ayuda principalmente a valorar cualquier alteración que puede existir, por ejemplo, con el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y los pliegues corporales, que esto es un poquito más aplicado hacia el área de nutrición, no tanto hacia el área médica. Obviamente todo es un conjunto multifacético y que sí tiene bastantes relaciones. Sin embargo, los pliegues corporales, por los aditamentos que se utilizan, son más de esa área. Los vamos a explicar en el video, pero como les digo, es más de esa área. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la medición o de las medidas antropométricas? Bueno, las indicaciones pues obviamente va a ser para tener una medición adecuada del paciente, ya sea tanto de circunferencias, de crecimiento o de lo que tengamos que tener para nuestra valoración. El seguimiento, pues básicamente va a ser para ver, como le mencionaba, no solo pacientes con alguna patología, sino también con algún tipo de factor atlético, ¿ok? O sea, básicamente seguir con esta parte. Prevención, sobre todo de enfermedades cardiovasculares, que es muy importante en esta región. Visitas en cada sesión, o sea, sería lo óptimo que en cada visita que tengamos con una persona que llegue hasta esta parte, pues bueno, hagamos la medición de peso, talla y las medidas básicas generales que no tardan más de 10 minutos, por ejemplo, ¿ok? Es decir, y observar el factor de riesgo con el índice de masa corporal, con la circunferencia de cadera, por ejemplo, el grado de desnutrición de un niño que llegue a presentar o cualquier otra comorbilidad que se nos llegue a presentar en el día a día. Y bueno, las otras indicaciones deberían de ser percentilar, o sea, las medidas antropométricas nos ayudan para percentilar a un paciente, sobre todo a pacientes pediátricos, que básicamente todo se percentila. Hay que ver en qué rango están, si están en un bajo percentil o en un alto percentil, ¿ok? Entonces hay que ir observando esa cuestión. En contraindicaciones, bueno, prácticamente no existen a menos que haya una lesión en la zona, por ejemplo, que imposibilite la medida. Por ejemplo, que tenga una cirugía en ese momento, pues no vamos a hacer una cirugía muy grande en el abdomen, pues en ese momento no vamos a medir lo que es cadera, cintura o cualquier otra condición, ¿no? O una malformación en la región que pues obviamente nos dé un parámetro alterado. Por eso les decía que cuando tengamos una condición que imposibilite como tal a la medida antropométrica, pues esta se omite. ¿Cuál es el equipo que necesitamos utilizar para las medidas antropométricas? Bueno, las pesas, estas sí van a ser muy muy importantes. Pesas o básculas, como ustedes la conozcan. Por ejemplo, esta está muy interesante porque nos mide parte de bioimpedancia, ¿ok? Peso, grasa visceral, porcentaje de grasa, masa muscular, masa ósea, edad metabólica, etcétera, ¿no? O sea, nos da un parámetro muy muy general. Ya vamos a ver un poquito más adelante sobre las certificaciones de este tipo de básculas. Calipers, que los calipers, pues bueno, básicamente serían estas pequeñas estructuras que sirven para la medición de grasa corporal, como les digo, más aplicadas hacia el área de nutrición, pero es importante conocerlas y saber grosso modo cómo funcionan. Cintas, sobre todo para la medición de circunferencias, ¿ok? Y otros tipos de aditamentos que ahorita vamos a ir viendo cuando hablemos de cada una de las medidas antropométricas y como su relevancia de forma general, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la significancia clínica? Ya metiéndonos a un área un poquito más hacia nosotros, la significancia clínica de las medidas antropométricas. Bueno, primero hay que cuidar las complicaciones, ¿ok? O sea, si no tenemos buena técnica, si no tenemos buenos aditamentos, si no tenemos un buen lugar al que estar,
pues vamos a tener complicaciones, como errores en la medición. Tenemos que tener uniformidad en medición, como les digo, no sacarnos medidas de la manga, sino tener lo que ya está y aplicarlas a los que de verdad nos va a servir. Y una técnica inadecuada puede llevarnos a complicaciones, ¿ok? Por ejemplo, en esta parte de acá, ahorita voy a explicar la parte de significancia, pero grosso modo esta tabla nos indica cuál es la relevancia del índice de masa corporal con respecto a la circunferencia de cintura también en hombres y en mujeres, con respecto a un factor de riesgo cardiovascular. ¿Okay? Es muy interesante cómo es que este artículo nos lo relaciona y el riesgo de las comorbilidades que puede llegar a presentar nuestro paciente. Entonces, en significancia clínica, básicamente vamos a hablar sobre un análisis clínico, o sea, cómo es que las medidas nos dan una relevancia. Una observación de los pacientes, es decir, cómo van avanzando. Se sabe, por ejemplo, que caminar cierto número de pasos hoy en día disminuye en un gran porcentaje el riesgo de enfermedad cardiovascular, así como el hacer ejercicio aeróbico al menos 150 minutos a la semana en pacientes con enfermedades y comorbilidades cardiovasculares, además de otro tipo de patologías, ¿no? O sea, tenemos evidencia de la disminución. Y como explicamos en el video de hipertensión arterial, que de hecho vamos a hacer una renovación un poquito más adelante, en ese video hablábamos sobre que medidas pequeñas sí obviamente disminuyen la presión arterial de forma poca, pero muchas de estas medidas hacen una sumatoria y generan un mejor patrón clínico, ¿ok? Control crónico, como les decía, de muchas afecciones cardiovasculares, por ejemplo. Observación de atletas, o sea, no únicamente es para personas con una patología, sino también en personas que quieran tener un control más estricto de, por ejemplo, los atletas, que tengan que estar sometidos a una alimentación muy específica y a porcentajes de grasa muy específicos, por ejemplo. Determinación de riesgos cardiovasculares, y esto es lo que está en esa tablita que está acá. La medición de la actividad física, o sea, qué tanta actividad física estás haciendo, cómo te está beneficiando y cómo te está repercutiendo también, porque mucha actividad física, por ejemplo, puede generar que sí baje de golpe, pero por ejemplo cuando hay ciertas alteraciones en mujeres que tienen un porcentaje de grasa muy bajo, ya interviene con la parte del ciclo menstrual, por ejemplo. Entonces por ahí es importante ver qué tanta actividad física se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo se está llevando sobre todo. Estadificación y uniformidad, o sea, al final de cuentas ver en qué grado está de riesgo mi paciente y una uniformidad, o sea, ver alrededor del mundo en qué porcentaje se encuentra, ¿no? Una identificación temprana de riesgos, ¿no? Si ya de por sí tiene un factor genético, por ejemplo, bueno, si tiene un problema de sobrepeso, de obesidad, por alguna enfermedad cardiovascular, pues lo va a presentar más fácil si no se cuida y si no detectamos a tiempo un problema en la antropometría. Adiposidad y riesgo cardiovascular, que creo que es el más importante de forma general en adultos, también en niños, pero bueno, en adultos eso cobra más relevancia. Y el seguimiento a pacientes, ¿no? O sea, básicamente ver cómo se han ido observando a través de los tiempos. Entonces, como les digo, esta pequeña tabla que está aquí nos habla sobre algo de comorbilidad. Si tiene bajo peso y la circunferencia está menor, pues bueno, es un riesgo muy bajo. Sin embargo, miren cómo es que está en la obesidad clase 3, o sea, más de 35 de índice de masa corporal y más de 90 de circunferencia de cadera, por ejemplo. Pues bueno, ya el riesgo cardiovascular es muy elevado, ¿ok? Es muy elevado. Entonces, básicamente el seguimiento a los pacientes y la identificación temprana, nos ayuda a una mejor clasificación de los mismos. Ahora sí, ¿cuáles serían los métodos para la estimación de composición corporal? Hay varios, hoy voy a mencionarles algunos de forma muy general y al último vamos a hacer una pequeña comparativa en una tabla que se las voy a dejar por si quieren tomar también un screenshot. De forma general, el primero es el índice de masa corporal, en donde únicamente necesitamos el peso, la altura y nos sirve para medir la actividad del paciente. Como les digo, un índice de masa corporal, que es el peso entre la estatura, nos dice en qué grado está nuestro paciente. Obviamente esto depende de muchos factores. Una persona que tenga demasiada masa muscular, por ejemplo, demasiada acumulación de líquidos, puede darnos un índice de masa corporal negativo o falso. Pero sí, bueno, observamos al paciente, la exploración física, la historia clínica y todo lo que conlleva, pues bueno, nos vamos a dar cuenta de la utilidad del mismo, ¿ok? O sea, todo es aplicable a circunstancias específicas. Circunferencia, cadera y cintura principalmente. El índice, bueno, debe de ser no mayor de 0.85 en mujeres y 0.90 en hombres, ¿ok? Es decir,
De 80 a 88 centímetros en mujeres ya está elevado, y de 94 a 112 en hombres ya está elevado, con sobrepeso y obesidad respectivamente en ambos. La circunferencia de cintura y cadera se ha relacionado directamente con factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Hoy en día se sabe que de forma endocrina el tejido adiposo produce múltiples citocinas inflamatorias que con el paso del tiempo van a terminar afectando a otras patologías como la diabetes o la hipertensión arterial. O sea, son cosas que ya se están observando a través de la grasa corporal. Entonces es importante mantener siempre esta cuestión. Los pliegues, como les digo, con los calipers principalmente, nos ayudan a la medición del porcentaje de grasa. Entre los calipers, pues bueno, vamos a ver de varias clases, de varias mediciones, y según los sitios nos va a llevar a la especificidad. Por ejemplo, el artículo mencionaba que de 1 a 2 sitios nos llevaba a un porcentaje X de especificidad. Sin embargo, entre más sitios nosotros observemos de porcentajes de grasa, o sea, entre más sitios apliquemos los calipers, más específico es la estimación de grasa corporal, y por lo tanto más fácil sería la composición para determinar un riesgo cardiovascular, por ejemplo. Igual las fórmulas que se necesitan, pues entre más sitios apliquemos, mejor será. Otras medidas, pues, un poquito más actualizadas y más complejas, va a ser el análisis bioeléctrico de la bioimpedancia, por ejemplo, como estas básculas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en que deben de ser calibradas y específicas a lo que queramos hacer, ¿ok? ¿En qué se basan? Básicamente se basan en el agua corporal que tenemos como seres humanos y la corriente o la facilidad que tiene esta para transmitir electricidad. Nos puede dar varios parámetros, como veíamos en la imagen del principio: masa corporal, masa ósea, masa muscular, porcentaje de grasa, porcentaje de líquidos, y todo esto nos ayuda a darnos una idea de cómo está nuestro paciente. Hay muchos modelos de uso en el mercado, y una gran ventaja del análisis bioeléctrico es que tiene una aplicación portátil. De hecho, si ustedes buscan en Amazon, por ejemplo, en cualquier página de internet, y buscan una báscula de bioimpedancia, tampoco es que sean tan caras. Y aplicado a una consulta, por ejemplo, de seguimiento, de nutrición y demás, es muy adecuada porque nos da muchos parámetros específicos. Sin embargo, como les digo, hay que ver que esté certificada y que esta certificación sí sea la adecuada, ¿ok? Es como en la hipertensión arterial, los baumanómetros digitales tienen una lista específica de la AJA, en donde te dice las marcas y modelos que sí están certificados y que sí son adecuados para la medición. En esta parte es exactamente igual. Hay muchas marcas que ya están certificadas para que nos den un parámetro adecuado. Y como les digo, es específico y muy práctico para darnos una idea general de cómo está nuestro paciente. Ahora, otro es un análisis digital en 3D, y es un poquito más complicado porque ya conlleva escáner, localizaciones, pero también puede hacerse con un smartphone con inteligencia artificial. Por ejemplo, este ya es un análisis computarizado. Pletismografía por desplazamiento de aire, pues bueno, ya es una máquina muy grande, muy costosa, que obviamente se aplica en centros de investigación. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Absorciometría de rayos X, lo mismo. Ver tejido óseo, por ejemplo, en relación a tejido graso. Tomografía computarizada, resonancia magnética y pesaje hidrostático, que bueno, ya son medidas mucho más complicadas. Estas son las imágenes que les iba a mostrar. Esta es la pletismografía, ¿ok? Se dan cuenta, es una máquina enorme que, pues bueno, nos da la idea de una mejor medición, pero pues es una máquina muy grande utilizada en centros de investigación. Y esta es la absorciometría de rayos X, por ejemplo, y la parte de resonancia magnética, que nos sirve principalmente para la medición de los pacientes, ¿ok? Esta es el pesaje hidrostático, que se dan cuenta aplica un principio, que es el principio de la presión, básicamente, y la densidad de un organismo. O sea, entre más agua, grosso modo, entre más agua tires, pues más denso eres y por lo tanto más riesgo cardiovascular presentas. Pero estas son mediciones más de laboratorio, más de investigación y más de cuestiones similares. Nosotros, de forma general, podríamos quedarnos hasta la bioimpedancia, porque la bioimpedancia puede utilizarse con básculas que están, como les digo, buscar una báscula certificada, pero más al alcance de nosotros, o sea, más en una tienda en línea o una tienda específica que nos venda artículos de nutrición, por ejemplo. Y esta es la tabla que les decía, ¿ok?
El método, por ejemplo, índice de masa corporal, las circunferencias, los pliegues, la bioimpedancia, análisis en 3D, la platismografía, absorciometría, tomografía computarizada, resonancia y el pesaje hidrostático. Grosso modo, el tiempo aproximado de todos ellos. Los pros, que la mayoría hasta aquí son simples y económicos. Y hasta aquí, pues bueno, son simples, económicos y portátiles, pero en algunos modelos, ¿ok? En algunos modelos son simples, económicos y portátiles. Los contras, pues bueno, por ejemplo, en índice de masa corporal no diferencia masa magra y masa grasa, igual que las circunferencias. Los pliegues necesitan una adecuación específica, o sea, que en caso de existir edema, deshidratación o daño, pues las mediciones no van a ser las correctas y las adecuadas. La bioimpedancia, pues bueno, variabilidad entre los instrumentos y contraindicación en pacientes con interferencias, por ejemplo, que tengan algún dispositivo en el cuerpo que, por ejemplo, marca pasos, que por ahí influya una cierta resistencia hacia lo que es nuestro escáner. Y pues bueno, todos los demás que ya son caros, no se indica en el embarazo, son muy grandes, emiten radiación. No, o sea, son muchos más riesgos y son más como para equipos de investigación y para laboratorios más grandes que obviamente no se aplicaría en una consulta diaria. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver el video. Como siempre, ya saben que les dejo las referencias que se han utilizado en el mismo. Les agradezco muchísimo por haberlo visto. Y ya casi llegamos a 1000 suscriptores. Espero que cuando este video se esté publicando ya hayamos llegado a esa cifra. De nueva cuenta, muchas gracias y nos vemos pues en el siguiente. Hasta la próxima.